es que ninguna perspectiva de derechos humanos que se fundamente en la ética y el bienestar del pueblo aprueba la militarización de áreas civiles, ni en la seguridad, ni la ciencia, ni la migración. Y bueno, la siguiente... ¿Pueden poner mi ponencia, por favor? A partir de la segunda, porque creo que ya la primera es solo el título. Bueno, mientras voy diciéndoles que la sesión va a tener 7 objetivos y mismo número de apartados que espero agotar, y si no, pues en las preguntas, si quisieran. La primera es definir neoliberalismo y justicia neoliberal, porque yo creo que sí es importante aclarar que el neoliberalismo no es un modelo económico, ideológico o político de derechas. O sea, es un modelo global, como decía Lucía Núñez. Después hablaré del rol de los derechos humanos en la justicia neoliberal, los derechos humanos en la justicia neoliberal necropolítica, que es diferente, y parte de mi trabajo conceptual y teórico, igual que todo lo que sigue, la gubernamentalidad necropolítica y derechos humanos, la producción del estado de excepción en la necropolítica, y la justicia y reparación del daño como administración de sufrimiento, y finalmente alternativas a esto. La siguiente, por favor. Y bueno, sí considero fundamental definir qué es el neoliberalismo, y aquí, como lo voy a definir, es según el trabajo de Michel Foucault. Y Foucault dice que en lo económico el neoliberalismo es la reactivación de viejas teorías económicas ya desgastadas, ¿no? Entre los que destacan Hayek, Smith. Y en lo social es el elemento a través del cual pasa la instauración de las relaciones estrictamente mercantiles en la sociedad. Es decir, cuando cualquier cosa en la sociedad se explica en términos económicos y gerenciales, ¿no? O sea, como hablar de las crisis de derechos humanos como oportunidades, ¿no? No hay nada más gerencial y mercantil que eso. Y en resumen, el neoliberalismo se trata de ver cómo se puede ajustar el ejercicio global del poder político a los principios de una economía de mercado. No va a situarse bajo el signo de dejar hacer, sino por el contrario, bajo el signo de una vigilancia, una actividad, una intervención permanente del Estado. Y bueno, les decía, hay 2 tipos de neoliberalismo, para hacerlo simple, y uno es el neoliberalismo de centro-derecha, que es como la idea que tenemos que así funciona, que siempre es de derecha, y pues ya veremos que no. El neoliberalismo de centro-derecha es la intervención del Estado en lo jurídico para garantizar el mercado y una competencia que cree monopolios privados que no lo parezcan, ¿no? Como Slim, por ejemplo. La política social se reduce a garantizar 3 derechos sociales a nivel básico, que es la educación secundaria, salud y nutrición mínima, y esto se basa en cosas como el índice de desarrollo humano, programas como Solidaridad. El capitalismo extractivista, que favorece capital privado nacional, extranjero y criminal, con beneficios para las élites del Estado o narcoestado, aquí lo dejo abierto según lo que uno crea, y las élites económicas globales y nacionales. Ejemplos de este neoliberalismo, pues es toda Europa, Canadá, Australia, Brasil. Ahora sí, el neoliberalismo de izquierda o socialista, porque también los socialistas tendrán mucho Marx, pero el capital se reproduce en términos neoliberales. Intervención del Estado en lo jurídico para garantizar el mercado y una competencia que garantice su producción y participación como un monopolio, pero no uno más. Esta es una gran diferencia con el neoliberalismo de derecha. No es un monopolio más, es el más fuerte, porque tiene el derecho, porque tiene las fuerzas, el ejercicio de la fuerza del Estado, entonces es el más fuerte. Desmantela programas sociales básicos y los reemplaza por becas y apoyos clientelares al estilo de la justicia neoliberal, que ya como veremos, siempre tiene que ver con dinero, ¿no? Si a uno le matan al papá o se lo desaparecen, se lo van a pagar. Igual que si uno necesita una guardería, ya no nos van a dar guarderías, nos van a dar 1,000 pesos para pagarle a los abuelos.
y también está basado en el capitalismo extractivista, que favorece el capital privado nacional, criminal y estatal a través de las Fuerzas Armadas. Es decir, es una militarización del Estado o narcoestado. Y tenemos ejemplos como Venezuela, El Salvador, Ecuador, Bolivia, China y, por supuesto, México. Bueno, ahora sí, en el neoliberalismo, ¿qué entendemos por justicia neoliberal? Bueno, ya mis colegas que me antecedieron dieron algunas impresiones sobre el derecho y la justicia penal. Déjenme relacionar esto con lo que corresponde estrictamente a los derechos humanos, que es la justicia. Yo me baso en el trabajo de Patty O'Malley para estas ideas. O'Malley retoma el análisis de Foucault sobre el rol de la ley en el neoliberalismo. La ley como una serie de normas que regulan y distribuyen el delito sin fines de erradicarlo, es decir, regularizarlo, que haya un nivel de delincuencia, de delitos con los que uno pueda vivir, porque ya no se va a eliminar ni se va a impartir justicia. Según O'Malley, la justicia neoliberal está más preocupada por los delitos que por los perpetradores, quienes se convierten tan solo en uno de los muchos elementos de la ley y sus efectos. La ley en el neoliberalismo tiene como fin incidir en la distribución de conductas delictivas a través de indicadores, tasas y volúmenes que permiten minimizar su impacto. Los fines de la justicia neoliberal desplaza el fin de la justicia legal basada en la ética y la moral, es decir, el castigo a los culpables y conocimiento de la verdad, así como de sus instituciones, el sistema judicial y sus cortes. Como lo veremos después, todo esto se sustituye por aparatos administrativos civiles, como la ley de víctimas, como el programa de búsqueda, todo ese tipo de cosas. Los fines de la justicia neoliberal desplaza el fin de la justicia. Bueno, eso ya lo dije. Surgen instituciones de justicia no jurisdiccionales que administran una justicia enfocada en sanciones pecuniarias que no llevan a los culpables a la cárcel ni buscan la verdad. Es decir, uno va y se forma según la ley de víctimas, a la CEAV, le dan un número y entonces ya eventualmente le dan a uno un botón de pánico, le dan viáticos, etcétera. Ese es el nivel de justicia que uno espera en la justicia neoliberal. Bueno, ¿cuál es el papel de los derechos humanos aquí? Me baso en el trabajo de una académica británica que se llama Sophie Bully, y ella dice que en la justicia neoliberal los derechos humanos se han convertido en instrumentos que articulan la justicia neoliberal a través de la estadística y datos que generan las instituciones no jurisdiccionales de derechos humanos. Este rol de los derechos humanos no solo perturba, sino que invierte la tradición moderna, liberal y marxista de los derechos humanos que se establecen, perdón que no estoy diciendo que las pasen, se me va, contra el Estado y sus gobiernos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y esto cómo funciona en contextos de necropolítica? La necropolítica es, puesta de forma muy fácil, la política de muerte, ¿no? O sea, no es como en la clásica biopolítica de dejar vivir y hacer morir, no, hacer vivir, una cosa así. La cosa es matar y quien sobreviva, bien por ellos. Entonces, yo retomo las ideas de las autoras que mencioné antes para el análisis de la justicia y reparación del daño en México, donde hay un contexto de necropolítica, y este es el trabajo de Achille Mbembe. Y la necropolítica es la proliferación de sujetos violentos, estatales, criminales o híbridos, que son instrumentalizados para la economía ilegal y legal. En México y América Latina, la justicia neoliberal no solo es neoliberal, sino necropolítica, es decir, de administración de muerte masiva. O sea, no es que voy y mato, no. Aquí la gente se muere masivamente en masacres, feminicidios, 11 todos los días, etcétera. Y de esta manera afirmo que el rol de los derechos humanos en la justicia y reparación del daño en un contexto de violaciones graves es la de ser instrumentos para la administración de fenómenos relacionados con la muerte masiva, como es el sufrimiento y la victimización. La siguiente, por favor. Bueno, creo que esto se repite un poco y dado que tengo poco tiempo, diré que los derechos humanos se han convertido en una tecnología de poder utilizada para regular y normalizar las consecuencias de la violencia criminal. Y en México la gubernamentalidad necropolítica tiene dos dispositivos. El primero es la producción del estado de excepción permanente y el segundo, o sea, no un estado de excepción de que declaramos guerra y entonces se suspenden las garantías. No, este estado de excepción es permanente y
en la democracia. Están las garantías mínimas suspendidas permanentemente y es un estado de excepción en el trabajo de Agamben, ficticio, porque en realidad no existe, pero de facto lo es. Y la administración del sufrimiento producido por el estado de excepción. Administración de sufrimiento yo creo que se los voy a deber después porque ya he hablado mucho de esto en otros lados y quisiera concentrarme en la idea del estado de excepción en el neoliberalismo. Para la izquierda y la derecha, el interés fundamental en el estado de excepción es facilitar el capitalismo extractivista y criminal. Y dirán, ¿por qué el criminal si se supone que lo quieren eliminar? No, o sea, hay gente que nunca va a tener las oportunidades para ser el CEO de Coca-Cola, ni va a llegar al gobierno de la República. O sea, hay gente muy destacada, muy inteligente, que lo único a lo que puede aspirar es ser el jefe de un cártel, ¿no? Gente muy inteligente, brillante, que sin oportunidades en la legalidad, destaca en estos lugares y está bien, ¿no? O sea, desde la perspectiva neoliberal, eso está bien porque entonces hay circulante, hay gente que tiene acceso a trabajo, se mueren rápido, ¿no? Porque los sicarios tienen una expectativa de vida muy corta, etcétera. Y hacen uso de la acción legislativa y de las Fuerzas Armadas para garantizar esas actividades. El estado de excepción permanente. Garantizan que las fuerzas productivas y financieras de libre mercado operen con poca oposición, sin importar que se trate de un gobierno de izquierda o de derecha. La siguiente, por favor. Bueno, el estado de excepción, ¿cómo se produce? Agamben dice que en el neoliberalismo hay un estado de excepción permanente, que es lo que les decía, en el que el derecho garantiza la suspensión de garantías sin que esto signifique interrupción de la democracia. La suspensión de garantías en la democracia se da a través de reformas legales y la presencia de las Fuerzas Armadas. El estado de excepción permanente es común tanto en el neoliberalismo de derecha como en el de izquierda. Y el estado de excepción de izquierda se hace a nombre de la soberanía nacional. Todos estos son discursos para hacer la misma cosa. Los intereses económicos de la nación y del pueblo. El estado de excepción de derecha lo hace a nombre de la libertad, la propiedad privada y el mercado. Lo que cambia es el discurso, pero el estado de excepción es el mismo. El siguiente, por favor. Y ahora déjenme pasar por el estado de excepción como se ha producido en este país desde que el neoliberalismo ha sido felizmente instalado en este país. Primero está Ernesto Zedillo con la militarización contrainsurgente en Chiapas. Después está Vicente Fox, 2000 a 2006, que nombró a un general como Procurador General de la República. Felipe Calderón, que ahí fue donde de plano este país empezó a despedazarse. La militarización de las actividades policíacas las extendió. Declaró la guerra contra el narcotráfico y para ese propósito puso 50,000 efectivos militares en los estados de Morelia, Chihuahua y Tamaulipas, con un saldo de 102,000 muertos y 17,000 desaparecidos. Luego, Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, siguió la estrategia militarizada del combate al narcotráfico y subió el número de soldados en las calles a 150,000. Las muertes incrementaron a 130,000 y los desaparecidos a 35,000. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que aún no ha terminado, ha superado las cifras de muerte de sus antecesores. El total de desaparecidos suma ahora 105,000, 74% de hombres y 24% de mujeres, y de asesinados más de 350,000, incluyendo feminicidios y homicidios. El número de militares en las calles asciende ahora a 150,000 y eso que no tenemos guerra contra el narcotráfico. La siguiente, por favor. ¿Cómo era el estado de excepción de la centro-derecha? Se distinguía sobre todo por la presencia de las Fuerzas Armadas según operativos militares especiales en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, en estados del norte del país como Chihuahua, Tamaulipas, así como del Bajío, como Michoacán. Si el Michoacán no es Bajío, discúlpenme, no tenía yo la seguridad, a lo mejor no es, pero ya lo puse. En el sur hay militarización contra el narco, pero veladamente también con fines contra insurgentes, como en Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Hay cooperación con Estados Unidos y utiliza la CNDH para legitimarse. La represión contra críticos y opositores de izquierda
derecha y contrainsurgentes. Se persigue a periodistas, defensores de derechos humanos, militantes de oposición de derecha o centro y de izquierda. Se hace una guerra de baja intensidad contra la guerrilla. Autoridades locales son asesinadas en el contexto de la guerra contra el narco. Hay una coincidencia de presencia militar, criminal y o militar criminal, ¿no? O sea, cuando los militares son narcos, en áreas de extracción de recursos y con altos índices de violencia, asesinato, feminicidio y desaparición forzada. En las áreas de extracción de energía renovable, como el gas shale, y no renovable, como el petróleo, y entonces tenemos la violencia en estados como Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz, donde confluye militarización y violencia criminal. La siguiente, por favor. El estado de excepción en la 4T o estado de excepción de la izquierda. Aquí se ha hecho lo que nadie se había atrevido a hacer, que es una militarización generalizada de las áreas civiles. Se ha colocado a militares en áreas civiles en las que ni la derecha ni el centro se atrevieron a hacer. Está en la policía, en las aduanas, en las comunicaciones y los transportes, en la ciencia y tecnología, en el turismo, en el control aeroportuario y migración. Existe coincidencia en lugares con presencia criminal, militar, recursos naturales, y ahora se agrega el rubro de construcción de infraestructura ferroviaria, como en Chiapas, y tráfico de migrantes, como en Sonora. Utiliza la CNDH para legitimizarse. La represión contra críticos, fifís, clase media, adversarios, enemigos, mafia en el poder, academia, etcétera, es un discurso de odio contra todo aquel que critica o se opone al gobierno del presidente, que son periodistas, académicos, organizaciones civiles de derechos humanos, movimiento feminista, defensores del medio ambiente. Como pasó con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, con el de AMLO, el discurso de odio deja vulnerables a la violencia a feministas, periodistas y defensores de derechos humanos. El gobierno dice que no persigue ni vigila, pero el hackeo del grupo Guacamaya expuso que el ejército vigila e interviene en los teléfonos de periodistas, organizaciones civiles de derechos humanos y feministas consideradas de peligrosidad homóloga a la de criminales como el Chapo. La criminalización y represión a migrantes cuando se protege a criminales. Y aquí este hecho no me va a dejar mentir. El 13 de octubre de 2019, el Instituto Nacional de Migración lideró un operativo compuesto por miembros de la Guardia Nacional y la Policía Federal para impedir el avance de una caravana migrante proveniente de Tapachula. Tan solo 4 días después, el 17 de octubre, la Guardia Nacional localizó a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, en una vivienda de Culiacán, Sinaloa, pero lo liberaron luego de que se desataran balaceras en la ciudad. En 2022, después de las olas de violencia en el norte, Tijuana, Chihuahua, Sonora y lugares inéditos del centro y sur, como Guanajuato y Chiapas, el presidente López Obrador hace lo mismo en el centro, lo mismo que hace el centro y la derecha, que es militarizar la seguridad. Y bueno, ya se me está acabando el tiempo, pero bueno, estas slides son ejemplo de cómo la CNDH, antes de que entrara el presidente o en un momento de transición, condenó enérgicamente la militarización de áreas civiles y dijo que violaban el principio de garantía, no me acuerdo cuál, porque no hay forma de fiscalizarlos. Con esta nueva CNDH, entonces ya se dijo que se entiende y que está bien, ¿no? Esta es la forma en que el estado de excepción logra mantenerse en contextos de neoliberalismo de izquierda y de derecha. Y bueno, no sé si tuviera caso, pero tiempo, pero bueno, traía yo aquí el ejemplo del extractivismo y estado de excepción en Chiapas, en cómo se expresa el neoliberalismo de izquierda. Creo que ya no tengo mucho tiempo, pero está en el contexto del Tren Maya, ¿no? O sea, está militarizado, la construcción está a cargo de los militares, empiezan a criticar los efectos de lo que va a pasar con el Tren Maya, académicos del CONACYT, y poco tiempo después vemos que se sueltan órdenes de aprehensión contra estos académicos del CONACYT y eventualmente el ejército empieza a formar parte del consejo del CONACYT. Así es como se interviene, como interviene el ejército en las áreas civiles.
Y bueno, la siguiente, por favor. Sí, la administración del sufrimiento, les decía, ¿me quedan 5 minutos? No, ya. Hace rato. Pues ya no tuve tiempo, pero bueno, tengo mucho escrito al respecto. Si nada más pueden poner la página donde vienen mis datos y donde viene todo, bueno, esa. Por supuesto que tengo una propuesta de cómo eliminar esto en derecha e izquierda, pero pues a lo mejor podemos abundar en ello si hay preguntas y respuestas. Lamento que haya sido tan larga la presentación. Muchas gracias.